Saludos, hermanos hispanos. Hoy es un directo muy especial porque hemos organizado un debate con los principales defensores tanto de Austrias como de Borbones en plataformas digitales y redes sociales. Había dicho el señor Hispacero, Joel, que quería empezar él. Un logro, ¿no? que se alcanza en el reinado de Carlos II, ¿no? En el que finalmente se le reconoce a la nobleza peruana su equiparación con la nobleza castellana, ¿no? La nobleza de la península. Después está también el acceso a los sacerdotes indianos, ¿no? A los sacerdotes aborígenes naturales, ya ese es el término sería más apropiado, a la Santa Inquisición, ¿no? Que es un tema que para ese lado del mundo era muy importante. ¿Por qué? Porque indicaba que nosotros habíamos alcanzado finalmente la madurez en la fe como para poder acceder al Santo Oficio, ¿no? Y por ende la custodia del mismo, de la misma. Lo cual es algo muy importante porque nos habla del talante de la monarquía hispánica en tiempos de los Austrias, ¿no? Una cita al libro de Fernán Altuve muy recomendado, Los Reinos del Perú, y cito lo siguiente: 1780 significa para América una guerra civil entre la modernidad ilustrada y la tradición. Esta última fue representada por Tupac Amaru y su ideario monárquico integrista que defendía los fueros de los indianos contra las reformas iluministas. Así, dentro de las categorías místicas de un movimiento antimodernista, Tupac Amaru fue visto por sus seguidores como el Moisés que venía a salvar a un nuevo pueblo de Israel de la opresión del despótico faraón, que era personificado por Carlos III. Con las victorias de este último, algunos sostuvieron la tesis de una rebelión contra los abusos de los corregimientos, pero esto fue parte de la versión oficial para poder denunciar el sistema anterior y avanzar con sus reformas ilustradas. Quienes derrotan a José Gabriel Tupac Amaru es el Consejo de los 24, ¿no? Somos nosotros. Y el castigo que se le impone a toda la nobleza indiana, a toda la nobleza incaica. Había un componente racial, pues. O sea, el racismo científico es algo que llega con los ilustrados y tiene un efecto directo en los visitadores que llegan a las Indias, ¿no? Dicen, no pueden tolerar de que hay un indio que sea noble y ellos no, por poner un ejemplo, ¿no? Más aún en la monarquía peruana, donde no solo había indios nobles, sino que había príncipes. La descentralización de los Borbones fue un tema, las intendencias y la división de los virreinatos, es un modelo francés, ¿no? No era hispánico, ¿no? Y si bien es cierto, reestructura lo que había, el objetivo de esa reestructuración era no tanto centralizar, sino ejercer un control central. Al final, los Borbones obtuvieron lo que quisieron, ¿no? Que era incrementar la recaudación y sujetar firmemente los territorios que consideraban suyos, cuando en realidad el espíritu de la monarquía católica no había sido ese. Dice Rafael Cubas Vinatea: hechura de las logias, mitificación promovida por el marxismo. La idea de Tupac Amaru, símbolo, no puede ocultar su origen y propugnadores, porque ella destila falsía y su figura, mito, ruin, ferocidad. El propósito, avivar divisiones y enconos raciales en un país que precisa reclama unidad. No fue pobre, sino rico propietario de casas y haciendas. Un gamonal, señor de horca y cuchillo, más autor de abusos que víctima de ellos. Además de verdadero y gran empresario de transportes, dueño de varias recuas de mula. El rollero del virreinato, lo llamó Francisco Belaúnde Terry. Fue ruin y ferozmente cruel, pues asesinó emboscándolo a su compadre, el corregidor Arriaga, traicionándolo y haciéndolo colgar y recolgar, porque la soga primitiva se rompió sin matarlo a la primera. Previamente le había hecho declarar el escondite de sus riquezas atesoradas con la promesa de respetarle la vida. A ver, como digo, no es que fuera el peor demonio del mundo, pero como dice mi amigo Jeffrey Quijien, que es natural de Moquegua, que de Moquegua salieron partidas para luchar contra Tupac Amaru, que fue derrotado por los caciques puneños, a los que Carlos III acabó premiando, pues creo que sobre todo en la época de Velasco en el Perú se idealizó esta figura, y más para dividir. La Ilustración era una corriente que estaba en toda Europa. O sea, la corte de los Austrias era tan ilustrada más que la corte borbónica, Pedro el Grande en Rusia, los portugueses con el Marqués de Pombal. Jorge García Ruiz dice que el siglo XVIII fue el siglo de oro de la América española. Bueno, es que en muy buena medida lo fue. En muy buena medida lo fue en cotas de poder, en economía, en construcción, en muchísimos aspectos. Como dice el historiador Tomás Pérez Bejo, lo que hay que mirar más bien es la constitución de la América española como una especie de sucesión de repúblicas urbanas en una monarquía imperial, que donde se cortaba el bacalao realmente eran los cabildos y en las audiencias. La monarquía española en el siglo XVIII sigue siendo una monarquía compuesta, pero es que yo voy más. El poder criollo llega a su cenit con los Borbones. Si uno investiga la composición de los cabildos y las audiencias,
Los americanos ganan por absoluta goleada. Tomás Pérez Bejo recuerda que en la Ciudad de México, pues yo no sé si los peninsulares a duras penas superaban el 1%. Fernando VII, que no es el más listo de la clase, pero sin embargo tiene una camarilla de poder criollo. O sea, hay que tener en cuenta que su agente plenipotenciario era el peruano duque de San Carlos, sus agentes legales, recuerdo Joaquín de Mosquera Figueroa, que firma en nombre del rey en las Cortes de Cádiz, era de Popayán, Agar y Bustillo era quiteño, el confesor de la familia real era el peruano Blas de Ostolaza, el presidente de las Cortes llegó a ser también Vicente Morales Duárez. Y si es verdad que hubo toda una serie de continuidades en el sistema, no se puede negar que sí hubieron quiebres, específicamente filosóficos. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en esto? Porque la gran característica del sistema de los Austrias y la razón por la que triunfó en el Perú es que compartió el poder con los curacas, descentralizó el poder con los curacas. Y lo que no se puede negar es que en la época borbónica se extirpó la escolástica y el rompimiento filosófico trajo el ingreso como si fuera una marea, como si fuera un tsunami del pensamiento ilustrado. Pensamiento ilustrado que no fue aceptado en el Perú. Y esto lo dice Scarlett O'Phelan en su artículo Las reformas fiscales borbónicas y su alto impacto en la sociedad colonial del Bajo y el Alto Perú. Quizás el primer anticuerpo provocado por las reformas borbónicas fue el hecho que se encomendara su establecimiento a funcionarios venidos de afuera, desde Europa, España o inclusive Lima, quienes fueron enviados a las provincias peruanas con esta específica misión, acá agrego yo, de implantar un sistema estatal basado en la Ilustración francesa que encontró resistencia en el Perú. Nunca fue aceptado y eso fue lo que provocó el quiebre del orden natural del Perú y por lo tanto después la posterior caída de la monarquía católica y sus reinos en esta parte del hemisferio. Cuadros que han sido pintados después colocan a Carlos II y se le coloca como aquel que otorgó los derechos a los señores naturales del Perú y a los indios. Y para eso, bueno, voy a citar la cédula de Carlos II, la de equiparación que mencionaba Joel, que mencionaba de que puedan acceder los indios a los puestos eclesiásticos o seculares, gubernativos, políticos y de guerra, que todos piden limpieza de sangre y por estatuto la calidad de nobles. ¿No? Que los indios puedan acceder a la iglesia, a ser ministros de la Inquisición, a puestos de gobierno, por eso acá lo amaban a Carlos II. Esto no se cumple por X razones. No hablemos de que fueron los Borbones o un rey en específico quien impidió esto, porque también hubieron circunstancias de la misma guerra, de intereses políticos, incluso fuera de los Borbones, pero la cuestión es que no se cumplió y este incumplimiento es el que lleva al siglo de rebeliones que se menciona en el libro de Scarlett O'Phelan, un siglo de rebeliones anticoloniales en el Perú. Un memorial de 1708, firmado por 8 caciques peruanos, mencionaban que se privaba a los miserables indios de los honores, beneficios y prerrogativas con que su majestad, Carlos II, se dignó favorecernos. Reclamo a la corona a través del memorial de 1708. 1724, Vicente Morachimo, cacique Chimú. Carecen los indios del Perú de las honras y privilegios que por ellas se les están concedidos en grave perjuicio del servicio de Dios. Solo por poner algunos ejemplos, porque también está la conspiración de Huarochirí, la rebelión de indios de 1750, pero toda una serie de rebeliones porque no se les estaba dando lo que pedían. Por 50 años. Ahora, para matizar esto, ¿y por qué digo que estos no fueron los Borbones? Porque después Carlos III se lo otorga. Carlos III, en virtud de la verdad, hay que reconocer que Carlos III en 1767 ordena el cumplimiento de la cédula de Carlos II. Y esto se reafirma a través del Concilio Limense de 1772. Pero la herida ya estaba rasgada y por lo tanto el tiempo de las rebeliones ya había comenzado. Lo primero de todo es el mito del centralismo borbónico. Nunca hubo tal cosa como un centralismo, lo dice la historiadora Regina Grafe, que el sistema nunca fue centralizado y que se siguió basando en la constante negociación con los poderes locales.
De hecho, hay una descentralización del virreinato del Perú, pasa de ser un virreinato a ser 3 virreinatos y varias capitanías generales. Y bueno, me alegra mucho que hayáis mencionado la cédula de equiparación, porque era justo uno de los ejemplos que quería poner para defender el legado, o sea, la administración borbónica. Porque es que la cédula de equiparación, efectivamente, el mérito es de Carlos II, es decir, esta cédula permitía pues a los indígenas del común ser alcaldes, corregidores, miembros del clero y hasta inquisidores, y efectivamente hacían muy bien en quejarse, cosa que esto, por cierto, no pasaba con Felipe II, no pasaba con Carlos I, no pasaba con los Austrias mayores. Estos cargos no se podían repartir con esos Austrias mayores tan idealizados, pero con los Borbones se va a intentar. También ocurrió, por ejemplo, cuando Carlos IV aprobó la mejora de la vida de los esclavos, que impuso pues, que los dueños costearan mejores alojamientos con camas y mantas, asistencia médica obligatoria, exención de trabajo para los menores, los ancianos, los enfermos, costear los entierros, un día libre a la semana, condenar a los dueños que los maltratasen severamente. Bueno, pues este tipo de medidas las hacían los reyes, que favorecían al pueblo, favorecían a las clases más desfavorecidas, y igual que la cédula de gracias al sacar, que por ejemplo, pues hizo que el médico afrodescendiente José Manuel Valdés pues, pudiera ser catedrático de medicina de la Universidad de Lima y miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid. Entonces, este tipo de medidas que favorecían a las clases populares las obstruían las élites locales. Entonces, la Ilustración, una de las cosas que quiere hacer es precisamente esto, que luchar contra el absolutismo de las élites locales, que estaban todo el rato poniendo trabas precisamente a esa cédula de equiparación que tanto habéis defendido, y que no es culpa de los Borbones que no se llevara a cabo. Sí, de hecho, voy a decir algo muy polémico. Ojalá hubiera habido un absolutismo superabsoluto de los Borbones, porque eso hubiera beneficiado a las clases populares, hubiera beneficiado a los esclavos, hubiera beneficiado a los indígenas que se hubiera podido cumplir esta cédula que les permitía optar a cargos. Y claro, las quejas esas que ha leído Rafael son quejas producto de que las élites locales no cumplían esa normativa, que los Borbones sí querían cumplir. Por tanto, una mayor centralización y un mayor absolutismo hubiera beneficiado a las clases populares, aunque luego la óptica liberal nos ha hecho pensar lo contrario, ¿no? En España sucedía lo mismo, por ejemplo, con la nobleza catalana. El obispo de Vic se quejaba mucho de que la nobleza pues, se dedicaba a robar, se dedicaba a falsificar moneda y luego utilizaba las instituciones propias de Aragón y las leyes propias de Aragón para librarse de todo y quedar impunes con estos crímenes. O sea, que es que al final lo que favorecía esta descentralización era la corrupción más absoluta, ¿no? Y luego, pues también lo de los curacas, que también fue muy criticado. Y bueno, sí es verdad que no se hizo muchas veces muy bien, porque de hecho los curacas que nombraba el corregidor, yo creo que eran los más impopulares, y de hecho se daban más rebeliones contra ellos. Pero también es verdad que lo que se intenta un poco es que la cosa deje de ser hereditaria y sea más meritocrática. Porque claro, si vamos a conceder todos los cargos de gobierno por herencia, pues claro, esto puede generar un montón de problemas. Una cosa es que el rey, por herencia, pues pueda ser rey, y otra muy distinta es que ya haya un montón de gobernantes locales que por herencia también lo sean, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que a lo mejor Rafael no está de acuerdo, pero que también se entienda un poco cuál es el trasfondo de todo esto, ¿no? Porque los Austrias concedían cargos políticos a los nobles por el hecho de ser nobles. Los Borbones, sobre todo, concedían cargos políticos a gente que hacía mérito y luego les daban el título de nobleza. Queremos protección de los ingleses, queremos que haya alcantarillado, queremos que haya alumbrado público, pero no queremos pagarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Pagar los impuestos para beneficio de los americanos? Porque no era para tener unas colonias férreamente, sino que era para beneficio de los americanos, porque con los Borbones va a ir menos porcentaje de plata a España que nunca, se va a quedar en América para beneficio de los americanos. Alexander von Humboldt decía que se pagaban un 30% menos de impuestos en América que en la península. O sea, que es que encima pagaban menos impuestos que en la península. Entonces, no sé qué más se puede pedir. Y luego también lo de la Ilustración, que es que la Ilustración es antihispánica. Bueno, Voltaire, Montesquieu, todos estos filósofos estaban prohibidos tanto en España como en Francia. Y la Ilustración no era solo, era simplemente, pues eso, la búsqueda de la felicidad y el bienestar, no solo espiritual, sino material. Por ejemplo, mejorar la salud, mejorar la educación, las instituciones educativas. Eran partidarios de limitar el poder de la nobleza y la Iglesia, cosa que era muy necesaria para que, por ejemplo, se cumpliera la cédula de honores. Entonces, eso era la Ilustración, no era otra cosa. Entonces, bueno, esto es todo. Os animo a que os documentéis más sobre los Borbones. Tenéis vídeos en mi canal sobre los Borbones. Y a seguir luchando contra la leyenda negra al completo. No solo contra la de los Austrias, pero no contra la de los Borbones. Hay que luchar contra toda la leyenda negra.